Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles que activen la campanita y se suscriban a aquellas personas que aún no lo han hecho para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios para que así interactuemos y como comunidad, pues que crezcamos en el amor de Cristo. Recordándoles que inviten a otras personas a que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en esta oportunidad vamos a estudiar en el capítulo 19, entre los versículos 31 al 37. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Dice la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitadas de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Es especial este pasaje, puesto que Juan, el escritor, hace un comentario acerca de los sucesos acontecidos saliéndose del hilo conductor registrado por los otros tres escritores del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas. De los aspectos narrados en este pasaje que acabamos de leer, quiero que hagamos un énfasis especial en el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Está hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo había muerto. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En la vida de los seres humanos se dice de la paternidad responsable. Cuando un hombre no quiere responder por esa criatura que hay en el vientre de una mujer que tuvo relación sexual con él, y ese hombre no quiere responder por esa criatura al nacer, dice que a la criatura se le hace una prueba de sangre y también al hombre este que dice negar esa paternidad. Y cuando le hacen la prueba de sangre a ambos, si esa prueba de sangre
da igual resultado. Esa criatura, ese bebé, es hijo legítimo de ese hombre que está diciendo no es mi hijo. Y entonces ahí se le aplica a ese hombre el ser un padre irresponsable porque no quiere responder por su hijo. Se le extrae sangre y esa prueba de sangre registra algo que está en la sangre estudiado por la ciencia y se dice que tienen un código genético igual, el ADN. Dice que ese código genético de ese padre que estaba rechazando a ese bebé que acaba de nacer es igual al de ese bebé y entonces se le aplica a este hombre que debe responder por esa criatura que acaba de nacer, por su código genético. Es especial porque el código genético y la muestra de sangre para analizar el código genético se les trae al hombre. Cuando vamos al libro de el Génesis, dice la palabra de Dios que Dios, dice el versículo 22, o mejor 21 de Génesis capítulo 2, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. De la costilla de Adán, Dios extrajo para crear a la mujer. Y ahora más adelante vamos a volver a esta cita para hacer la aplicación de este texto que estamos estudiando. Este texto yo lo he titulado Código genético de Dios. Código genético de Dios. Dice la palabra en el versículo 34 de Juan 19 que estamos estudiando, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Está hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya muerto allí en la cruz del Calvario y dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y dice que Juan, el escritor, el que vio, da testimonio, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Dice, entonces el agua y la sangre que salieron del costado de Jesús, según lo explica la ciencia médica, dice que la lanza entró. Esto es una explicación de la ciencia por el costado izquierdo de el tórax de nuestro Señor Jesucristo y perforó el corazón y los pulmones y salió líquido, agua. El líquido que sale es el líquido pericardio. El corazón está
rodeado por una membrana muy delgada que se llama pericardio. Y entre el corazón y el pericardio hay un líquido que protege el corazón de sus contracciones y de sus estiramientos, porque el corazón se contrae y se estira por la respiración, por la oxigenación que se presenta en el cuerpo. Y entonces ese líquido es como un colchón que funciona protegiendo al corazón. Y entonces, cuando se hirió el costado de Cristo con esa lanza, se hirió el pericardio y salió sangre allí. Y Juan, ya según la palabra, dice que da testimonio de que salió sangre y agua. Podemos decir que el líquido del pericardio, que está entre el corazón y el pericardio, el líquido pericardio es un agua especial. Juan describe que del costado de nuestro Señor Jesucristo salió sangre y agua. Y ya nosotros como cristianos y aplicándolo ya espiritualmente, el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba cargado de estrés y estaba compungido por el dolor de llevar el pecado del ser humano allí hasta ese extremo de dolor en la cruz del Calvario, y lo que nuestro Señor Jesucristo padeció fue un shock hipovolémico, o sea, un shock que hizo explotar su corazón de dolor porque estaba cargado con todo el sufrimiento del pecado del ser humano. El corazón de nuestro Jesucristo se infartó y explotó cuando es herido con esa lanza. Dice que salió al instante sangre y agua. Esta enseñanza yo la he titulado Código genético de Dios. Código genético de Dios. ¿Por qué cuenta Juan con qué propósito que salió sangre y agua? ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos, que salió sangre y agua? La sangre ya lo hemos estudiado y la palabra nos lo enseña desde la ley y los profetas, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Levíticos 17:11, Hebreos 9:22 y Colosenses 1:14. El agua. El agua en la Biblia, ¿qué significa? También ya lo hemos estudiado en estos estudios que estamos llevando de manera sistemática del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Representa la misma palabra de Dios. Existen muchas citas bíblicas que nos aclaran esto y diré alguna de ellas. Isaías capítulo 55 versículos del 1 al 3, Jeremías 2:13, Deuteronomio 32:2
y según San Juan 7:38. Quiero hacer, estimados oyentes, una explicación, análisis acerca de esto que estamos estudiando, porque lo que vas a escuchar no lo has escuchado en otro lugar ni en, ni en ninguna otra enseñanza bíblica, porque esto ha sido traído a mi vida de parte del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo llega a la vida de todas aquellas personas que sintonicen este canal y esta enseñanza por el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú estás ahora en sintonía de esta emisión del programa en esta hora y vienes sistemáticamente estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, es porque el Espíritu Santo te ha traído hasta este día, hasta esta hora, para que escuches la profundidad por el Espíritu Santo que tiene esta enseñanza. ¿Por qué Juan se centra en ser el único en comentar esta escena acerca del costado de nuestro Señor Jesucristo ya muerto? Dice que salió sangre y agua. Vamos a la palabra de Dios, que una cita muy especial nos comenta acerca de este contenido de la sangre y de el agua. Recuerde que esta enseñanza la he titulado Código Genético de Dios. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien que tenemos que dar cuenta. Pero yo quiero sentarme en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, este versículo 12 de Hebreos 4 nos está mostrando que la palabra hasta dónde llega, hasta los tuétanos. Y allí en los tuétanos, o sea, en la médula ósea, es donde se gestan las células, los glóbulos rojos que corren por toda la sangre del ser humano. La sangre del ser humano se está renovando constantemente y corre regenerándose siempre, y es a donde se fabrica y se regenera la sangre del cuerpo humano, en los tuétanos. Recordemos que la sangre corre por todo el cuerpo, y entonces cuando nos está diciendo la palabra que la misma palabra es viva y eficaz y más cortante que todos espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y tiene los pensamientos y las intenciones del corazón. En aquellos tiempos donde se escribe la carta a los hebreos, había muchas guerras fratricidas, y entonces se utilizaban espada de dos filos para que esa espada hiriese de ida y de venida. Y esa persona que era herida caía instantáneamente,
porque sufrió una doble un doble destrozo del órgano que le tocaron. De ida le cortaron y al sacar la espada también le cortaron. Así está diciendo el escritor de Hebreos que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, la médula ósea. Y entonces allí en la médula ósea es donde ¿qué? Donde fabrica, se fabrica o se produce el cuerpo humano en su naturaleza creada por Dios, fabrica allí la sangre. Y entonces cuando el apóstol Juan ve que se derramó sangre y agua, la sangre de nuestro Señor Jesucristo allí derramada es para el perdón de pecados, pero el agua representa la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios entra hasta dónde? Hasta los tuétanos de aquella persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador. O sea que la sangre de esa persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador empieza a codificarse con la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículos 7 a 9. Dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede con la palabra de nuestro Dios cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? Su palabra entra hasta la médula ósea, hasta los tuétanos, y allí empieza a codificarse cada célula de la sangre de aquel hombre o aquella mujer que ha entregado su vida a Cristo. Esa sangre empieza a ser codificada con la palabra de nuestro Dios. Y entonces es un proceso de transformación desde lo más profundo de la vida de cada una de aquellas personas que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Por nuestra sangre empieza a registrar el código celestial. La palabra del Señor empieza a inundar nuestra sangre y la palabra empieza a correr por todo nuestro ser y entonces ya la sangre de una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador sube hasta dónde, hasta la mente y se tiene la mente de Cristo. Sube hasta los oídos y se escucha la palabra del Señor. Sube hasta los ojos y vemos las cosas de Dios. Sube hasta nuestro corazón y hablamos de la abundancia que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Nuestros pies empiezan a caminar por el único camino que lleva al cielo, que es el camino de la redención, el camino de la luz, el camino de la cruz, el camino de Jesús. Nuestras manos empiezan a ser gestoras de la obra a la cual Dios nos ha encomendado. Todo nuestro cuerpo empieza a ser moldeado por el
código de genético de nuestro Dios, porque hasta dónde entra la palabra, hasta los tuétanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tuétanos hasta la médula ósea. O sea, que una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador y empieza a caminar en su palabra, empieza a experimentar una nueva vida. Por eso, de esa manera es que nosotros podemos entender lo que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, cuando dice, de modo que el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque ese hombre o esa mujer, cuando empiezan a escuchar la palabra del Señor y entra hasta los tuétanos, su sangre ha quedado codificada con el código genético del cielo, con la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces allí es cuando el hombre y la mujer que siguen a Cristo con todo su corazón empiezan a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Dice Santiago en su carta apostólica, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Se puede ser perfecto caminando con la palabra del Señor puesta en nuestras vidas por Jesucristo a través del Espíritu Santo. La segunda carta, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. O sea que cuando una persona anda con la palabra de Dios, con el código genético celestial, esa persona actúa perfectamente porque está actuando en la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es ¿cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo también invita a sus discípulos a caminar perfectamente. Dijo nuestro Señor Jesucristo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y de ellos a nosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial, que es como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo invita a cada uno de nosotros a que caminemos perfectamente. ¿Y cómo vamos a caminar perfectamente si caminamos en la voluntad de Dios por su bendita y su santa palabra? Por eso Juan, que es conocido también como el discípulo de la vida, porque así escribió en el Evangelio, dijo, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre para perdón de pecados y agua que representa la palabra para codificar la sangre de aquella persona
que reconozca a Cristo como Señor y Salvador, ya el código genético de Dios entra a ser parte de aquella persona y es la palabra que empieza a correr por todo nuestro ser, por la sangre que va codificada ya con el código genético de Dios, que es la palabra del Señor, porque esa palabra ya lo estudiamos en Hebreos 4:12, entra hasta partir que el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por eso la palabra de Dios, la obra del Señor empieza de adentro hacia afuera. Nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 2, cuando le bajaron a ese paralítico entre cuatro hasta su presencia, lo primero que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, porque la palabra empieza a codificar nuestro ADN allá en los tuétanos o la médula ósea y empieza a gestar vida celestial en cada uno de nuestros genes y allí es de donde se origina el código genético de Dios en cada uno de aquellos que queremos vivir en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Si alguna persona que ha escuchado esta enseñanza en esta oportunidad y ha sido sensibilizada por el Espíritu de Dios y no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras en fe, creyendo siempre en Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas y por mis debilidades. Yo creo que Jesucristo es mi Señor. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Creo que su sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Gracias, Señor, porque mi nombre está inscrito allá en el libro de la vida en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque has traído a nuestras vidas esta magnífica enseñanza acerca del código genético de Dios que se da a través de tu palabra, que rompe toda la estructura del ser humano y entra hasta lo más profundo, donde se gesta nuestra sangre, allí en los tuétanos, en la médula ósea, y empieza nuestra sangre a ser codificada con la palabra de nuestro Dios. Gracias porque dijo Jesucristo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, y así nosotros hoy también vamos limpiando nuestra vida cada día más y más y más, porque tenemos el código genético de Dios, que es tu bendita y tu santa palabra. Permite, Señor, que todo nuestro ser, nuestros pensamientos, palabras y actos, nuestro espíritu, alma y cuerpo estén siempre, siempre, oh Dios, guiados por tu palabra y que podamos caminar con ese resplandor especial de tu palabra en nosotros y proyectando siempre la gloria de Cristo a aquellas personas con las cuales compartimos diariamente, pues tu palabra bien lo dice, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que podamos nosotros también transmitir esa luz especial de Jesucristo por el código genético que tenemos en nuestras vidas, el código genético de Dios, que es tu bendita y santa palabra. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.